Lucía tenía solo 7 años cuando un hombre de traje oscuro apareció en su escuela con un cheque que cambiaría su vida para siempre. Lo que parecía un acto de generosidad escondía un plan calculado durante años. Nadie imaginaba que ese benefactor estaba comprando su futuro, y cuando Lucía cumplió 18 años y descubrió la verdad, su venganza sería tan brutal que destruiría el imperio de quien intentó comprarla como si fuera una propiedad. El sol de marzo entraba por las ventanas rotas de la escuela primaria Benito Juárez en uno de los barrios más pobres de Ciudad de México. Lucía Ramírez, una niña de 7 años con el uniforme remendado 3 veces y zapatos que le quedaban grandes porque eran de su hermana mayor, levantaba la mano en cada pregunta de la maestra con una intensidad que contrastaba con su fragilidad física. La profesora Carmen había notado algo especial en esa niña desde el primer día. Mientras otros estudiantes copiaban las letras con dificultad, Lucía ya leía libros 2 grados por encima del suyo. Resolvía problemas matemáticos en su cabeza antes que los demás terminaran de escribirlos. Pero lo más impactante era su hambre de conocimiento, literal y metafórica. Cada recreo, mientras sus compañeros jugaban en el patio polvoriento, Lucía se quedaba en el aula devorando cualquier libro que encontrara. La maestra había descubierto la razón: la niña no traía lunch porque en su casa apenas había comida. Quedarse en el salón evitaba que otros notaran su estómago vacío. La familia Ramírez vivía en una casa de lámina en la periferia. El padre, don Miguel, trabajaba 14 horas diarias en la construcción por un salario miserable. La madre, señora Rosa, limpiaba casas cuando encontraba trabajo. Tenían 4 hijos. Lucía era la tercera, atrapada entre la responsabilidad de cuidar al pequeño Roberto y la sombra de sus hermanas mayores que ya habían abandonado la escuela para trabajar. Pero algo iba a cambiar ese martes de marzo. La directora del plantel entró al salón con una expresión que Lucía nunca le había visto, mezcla de nerviosismo y emoción contenida. Detrás de ella caminaba un hombre alto, de unos 45 años, vestido con un traje gris Oxford que costaba más que todo lo que la familia de Lucía poseía. Sus zapatos italianos brillaban incluso bajo la luz tenue del aula. Llevaba un maletín de piel genuina y un reloj que reflejaba destellos dorados. «Niños», dijo la directora con voz temblorosa, «quiero presentarles al señor Rodrigo Mendoza, un exitoso empresario que ha decidido apoyar a nuestra escuela». El hombre sonrió con una calidez estudiada, perfectamente calibrada para generar confianza. Había algo en sus ojos oscuros, sin embargo, que Lucía no podía descifrar. Una intensidad que la hacía sentir incómoda, aunque no entendía por qué. «Buenos días, niños», su voz era suave pero firme. «He venido porque creo en el talento que existe en comunidades como la suya. Creo que la pobreza no debe ser un obstáculo para las mentes brillantes». Caminó entre los pupitres, observando a cada estudiante con la atención de quien evalúa una inversión. Sus ojos se detuvieron en Lucía más tiempo que en los demás. Notó el cuaderno perfectamente organizado, las letras impecables, los márgenes rectos trazados con una regla improvisada hecha de cartón. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, deteniéndose junto a su pupitre. «Lucía Ramírez, señor», respondió ella con la voz apenas audible, sintiendo las mejillas arder bajo la atención de todos. «¿Qué te gusta leer, Lucía?». La niña señaló tímidamente el libro desgastado sobre su pupitre, «Mujeres de la historia. Me gustan las biografías. De mujeres que cambiaron el mundo». Rodrigo Mendoza sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que la maestra Carmen sintiera un escalofrío que no supo explicar. Esa tarde, todo cambió. Rodrigo solicitó una reunión privada con la directora y la maestra Carmen. En la pequeña oficina administrativa, abrió su maletín y sacó una carpeta con el logo de su fundación, Futuro Brillante AC. «He revisado los expedientes académicos que me proporcionaron», comenzó, colocando documentos sobre el escritorio. «Y hay una estudiante que destaca significativamente. Lucía Ramírez tiene un coeficiente intelectual excepcional según las pruebas básicas. Es exactamente el tipo de talento que mi fundación busca desarrollar». La directora apenas podía contener la emoción. «Señor Mendoza,
Lucía es brillante, pero su situación familiar es complicada. Sus padres apenas pueden mantener a la familia. Precisamente por eso quiero ayudar, respondió Rodrigo con tono magnánimo. Propongo una beca completa para Lucía. Cubrirá educación privada en el Colegio San Ángel, uniformes, materiales, transporte, alimentación, tutorías especializadas y un apoyo económico mensual para su familia de 10,000 pesos. El silencio que siguió fue de incredulidad absoluta. ¿Está hablando en serio? La directora apenas podía procesar la información. Completamente serio. Pero hay condiciones. Su tono se volvió más formal. La beca es personal e intransferible. Requiere que Lucía mantenga un promedio mínimo de 9,5. Que participe en actividades de la fundación. Y que su familia firme un contrato de compromiso donde aceptan mi supervisión del desarrollo académico de la niña. La maestra Carmen frunció el ceño ligeramente. ¿Supervisión? Reuniones trimestrales para evaluar su progreso. Visitas ocasionales para asegurarme de que el apoyo económico se utiliza correctamente. Fotografías y vídeos para documentar el impacto de la beca, que usaremos en nuestras campañas de recaudación. Rodrigo sacó el contrato. Todo perfectamente legal y transparente. Mi fundación ha apoyado a 47 niños en situación similar. Lo que no mencionó era que Lucía sería diferente a todos los demás. Esa noche, en la humilde casa de lámina de los Ramírez, ocurrió la reunión que cambiaría todo. Don Miguel y doña Rosa escuchaban con ojos muy abiertos mientras Rodrigo Mendoza, sentado en la única silla estable de la casa, explicaba la propuesta. Lucía observaba desde el rincón, abrazando a su hermano pequeño, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Su hija es extraordinaria, decía Rodrigo con convicción ensayada. Tiene el potencial de convertirse en doctora, ingeniera, científica. Pero necesita oportunidades que ustedes, con todo respeto, no pueden darle. Don Miguel miraba el contrato con desconfianza. No sabía leer muy bien, pero algo en su instinto le advertía. ¿Y qué gana usted con esto? Rodrigo sonrió con paciencia. Satisfacción personal. Y publicidad positiva para mi empresa. Cuando Lucía triunfe, será un ejemplo de lo que la filantropía puede lograr. ¿No es suficiente razón? Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, tocó el brazo de su esposo. Miguel, es la oportunidad de su vida. Piensa en todo lo que Lucía podría lograr. Lo que ninguno de ellos sabía era que Rodrigo Mendoza había planeado esto durante meses. Había visitado 5 escuelas pobres diferentes, buscando exactamente lo que encontró en Lucía, una niña brillante, bonita, de familia desesperada, lo suficientemente joven para moldear durante la siguiente década. No era filantropía. Era una inversión a largo plazo en lo que él consideraba su futura esposa. Rodrigo Mendoza, heredero de una fortuna de $300 millones, tenía 45 años y estaba obsesionado con la idea de formar a su pareja perfecta desde cero. Había intentado relaciones con mujeres de su círculo social y todas le habían decepcionado, demasiado independientes, demasiado opinadas, demasiado conscientes de su propio valor. Quería algo diferente. Alguien que le debiera todo. Alguien que creciera sabiendo que él era su salvador, su benefactor, su razón de éxito. Y cuando esa niña se convirtiera en una joven de 18 años educada, refinada, agradecida, entonces revelaría sus verdaderas intenciones. Era el plan perfecto. O eso creía. Don Miguel finalmente firmó el contrato esa noche, con manos temblorosas y un nudo en el estómago que no pudo explicar. Doña Rosa lloró de alegría y alivio. Y Lucía, observando desde su rincón, vio algo en los ojos de Rodrigo Mendoza cuando la miraba que años después identificaría correctamente: posesión. Pero esa noche era solo una niña de 7 años que acababa de recibir la noticia de que iría a una escuela de ricos, que tendría libros nuevos, que su familia tendría comida todos los días. Lo que Lucía no sabía era que acababa de ser comprada. Los primeros años de la beca parecieron un cuento de hadas. Lucía entró al Colegio San Ángel,
una institución privada donde cada salón tenía aire acondicionado, computadoras y bibliotecas que parecían catedrales del conocimiento. Por primera vez en su vida, tenía 3 comidas al día. Uniformes nuevos. Zapatos que le quedaban bien. Su familia recibía puntualmente los 10,000 pesos mensuales, dinero que transformó su vida. Don Miguel pudo reducir sus horas de trabajo. Doña Rosa dejó de limpiar casas ajenas. Roberto, el hermano menor, también pudo quedarse en la escuela en lugar de ponerse a trabajar. Todo gracias al generoso señor Mendoza. Pero había un precio que Lucía aún no entendía que estaba pagando. Cada mes, Rodrigo visitaba a la familia. Al principio, las visitas parecían supervisiones rutinarias, revisaba las calificaciones de Lucía, hablaba con sus padres sobre su desarrollo, tomaba fotografías para la fundación. Siempre traía regalos, libros para Lucía, despensa para la familia, juguetes para Roberto. Cuando Lucía cumplió 9 años, Rodrigo comenzó a llevarla a eventos de la fundación, cenas benéficas donde ella debía pararse en un escenario y agradecer su apoyo frente a otros millonarios. Lucía odiaba esos eventos, la forma en que la miraban como un proyecto de caridad, pero entendía que era parte del trato. Lo que la hacía sentir incómoda era la forma en que Rodrigo la presentaba, mi protegida especial. La estoy preparando para grandes cosas. A los 11 años, cuando Lucía ganó su primer concurso estatal de matemáticas, Rodrigo organizó una celebración en un restaurante elegante. Fue la primera vez que la abrazó de forma que le pareció demasiado larga, demasiado cercana. Cuando se separaron, él mantuvo las manos en sus hombros y dijo algo que quedaría grabado en su memoria. Estás creciendo y convirtiéndote en una joven excepcional, Lucía. Estoy muy orgulloso de mi inversión. La palabra inversión resonó extrañamente en sus oídos. A los 13 años, Lucía ya era diferente de la niña tímida que había entrado al Colegio San Ángel. Era la mejor estudiante de su generación. Hablaba inglés y francés con fluidez. Había ganado olimpiadas de conocimiento. Pero también había desarrollado algo más, conciencia. Comenzó a notar cosas que antes no veía. La forma en que Rodrigo siempre encontraba excusas para tocar su mano, su espalda, su cabello. Los comentarios sobre lo hermosa que se estaba volviendo. Las fotografías que tomaba, siempre muchas más de las necesarias. La insistencia en comprarle ropa, en opinar sobre cómo debía peinarse, en controlar cada aspecto de su apariencia. Quiero que te veas presentable, decía. Representas a mi fundación. Pero había algo más en su tono. Algo en sus ojos cuando la miraba que le erizaba la piel. A los 15 años, Lucía comenzó a tener pesadillas. En ellas, Rodrigo aparecía en su habitación, sonriendo con esa expresión que había aprendido a temer. Le decía que le pertenecía, que todo lo que era se lo debía a él, que nunca podría escapar. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sin entender de dónde venía ese miedo irracional. O tal vez no era tan irracional. Las visitas de Rodrigo se volvieron más frecuentes. Ya no una vez al mes, sino cada semana. Ya no solo con sus padres presentes, sino sesiones privadas donde evaluaba su desarrollo personal. La llevaba a comer, al cine, a galerías de arte. Como un padre con su hija, decía. Pero los restaurantes que elegía eran románticos. Las películas, de adultos. Los regalos, cada vez más personales. Perfume, joyería, ropa interior de buena calidad. Sus padres no veían nada extraño. Para ellos, Rodrigo era el santo que había salvado a su familia. ¿Cómo iban a cuestionar sus intenciones? Pero Lucía estaba comenzando a entender algo aterrador. A los 16 años, durante una cena de evaluación trimestral en un restaurante con velas y manteles blancos, Rodrigo tomó su mano sobre la mesa y dijo con total naturalidad. Solo faltan 2 años, Lucía. 2 años para que termines la preparatoria y puedas tomar tus propias decisiones. ¿Decisiones sobre qué?, preguntó ella, intentando retirar su mano. Él la sostuvo firme. Sobre tu futuro. Nuestro futuro.
Su sonrisa era cálida, pero sus ojos tenían esa intensidad posesiva que ella había aprendido a temer. He invertido 9 años en ti, Lucía. He formado a la mujer perfecta, inteligente, educada, agradecida. Cuando cumplas 18, te pediré que seas mi esposa. El mundo de Lucía se detuvo. Las palabras cayeron sobre ella como agua helada. Durante años había sentido que algo estaba mal, que la generosidad de Rodrigo escondía algo oscuro. Pero escucharlo dicho en voz alta, con tal naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. No puede hablar en serio, susurró, sintiendo náuseas. Hablo completamente en serio. Rodrigo acarició su mano con el pulgar. Piénsalo, Lucía. Te he dado todo, educación, oportunidades, un futuro. Tu familia depende de mí. ¿Qué harían sin mi apoyo? Tu padre volvería a trabajar 14 horas diarias. Tu madre a limpiar casas. Tu hermano Roberto tendría que dejar la escuela. Eso es chantaje, las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No, mi amor. Es la realidad. Yo te salvé. Te moldeé. Y ahora es tiempo de que correspondas a todo lo que he hecho por ti. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro íntimo. Cuando cumplas 18, nos casaremos. Vivirás en mi mansión, tendrás todo lo que desees, solo necesitas ser mía. Como siempre fue el plan. Lucía se levantó de la mesa tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Las personas en mesas cercanas voltearon a mirar. Nunca, nunca me casaré con usted. La expresión de Rodrigo no cambió. Siguió sonriendo, pero ahora había acero en sus ojos. Siéntate, Lucía. Estás haciendo una escena. No me importa. Debería importarte. Su voz se volvió más fría. Porque si no aceptas voluntariamente, tendré que recordarte lo que está en juego. El apoyo a tu familia terminará inmediatamente. La beca se cancelará. Y me aseguraré de que ninguna universidad te acepte. Tengo contactos en todas las instituciones importantes de este país. No puede hacer eso. Puedo hacer lo que quiera, Lucía. Soy Rodrigo Mendoza. Mi palabra vale más que la tuya. ¿Quién te creería si intentaras acusarme de algo? Una niña pobre que debe todo a mi generosidad, inventando historias sobre su benefactor. Río suavemente. Piénsalo bien. Tienes 2 años para aceptar la realidad o destruir a tu familia. Tú decides. Lucía salió corriendo del restaurante, las lágrimas quemando sus mejillas. Caminó durante horas por las calles de Ciudad de México sin rumbo, procesando la verdad devastadora: los últimos 9 años habían sido una trampa. No era una beneficiaria de caridad. Era una propiedad que Rodrigo había estado cultivando para su uso personal. Esa noche no volvió a casa. Se sentó en una banca de un parque, observando a las familias, a las parejas jóvenes, a los niños jugando. Pensó en todas las veces que había agradecido a Rodrigo, todas las fotos sonrientes, todos los discursos sobre estar agradecida por las oportunidades. Había sido una tonta. Pero mientras el sol comenzaba a salir, algo cambió dentro de Lucía. El miedo se transformó en rabia. La desesperación, en determinación. Rodrigo Mendoza creía que la había formado para ser suya. Pero al darle educación, conocimientos, conexiones, le había dado también las armas para destruirlo. Porque Lucía Ramírez a los 16 años no era una víctima indefensa. Era la mejor estudiante de una escuela de élite. Hablaba 3 idiomas. Entendía de leyes, negocios, estrategia. Y sobre todo, entendía que tenía 2 años antes de que Rodrigo intentara ejecutar su plan. 2 años para preparar su venganza. Volvió a casa al amanecer. Sus padres estaban frenéticos de preocupación. Lucía mintió, dijo que se había quedado en casa de una amiga estudiando y que su celular se había quedado sin batería. No mencionó la cena con Rodrigo. No mencionó sus intenciones. Todavía no. Durante los siguientes meses, Lucía se convirtió en una actriz perfecta. Cuando Rodrigo llamaba o visitaba, ella sonreía.
Aceptaba sus invitaciones. Dejaba que creyera que estaba considerando su propuesta. Pero cada interacción era un estudio. Observaba su comportamiento, identificaba sus debilidades, documentaba todo. Comenzó a llevar un diario digital secreto, encriptado, donde registraba cada comentario inapropiado, cada contacto físico no deseado, cada amenaza velada. Guardaba copias de todos los mensajes de texto donde Rodrigo mencionaba su futuro juntos. Grababa conversaciones con una aplicación discreta en su teléfono. Estaba construyendo un caso, pero necesitaba más. A los 17 años, Lucía comenzó a investigar a fondo a Rodrigo Mendoza. Usó las computadoras de la escuela y cafés internet para ocultar sus búsquedas. Lo que descubrió la horrorizó. No era la primera. Encontró registros de la Fundación Futuro Brillante que mencionaban a otras 47 niñas becadas. Pero cuando investigó más profundo, descubrió un patrón escalofriante. 3 de esas niñas se habían retirado del programa al cumplir 18 años y poco después se habían casado con hombres mucho mayores. Una de ellas se casó con el socio comercial de Rodrigo. Otra, con su hermano. Era un sistema. Un intercambio de protegidas entre hombres ricos que compartían su perversa filosofía, formar a sus futuras esposas desde niñas. Y Lucía era la siguiente en la lista de Rodrigo. Pero había más. Investigando los registros financieros públicos de la fundación, descubrió algo crucial. La mayor parte del dinero no venía de Rodrigo directamente, sino de donaciones deducibles de impuestos de su empresa. Estaba usando la fundación como un esquema para reducir impuestos mientras alimentaba su depravación personal. Eso era fraude fiscal. Eso era evidencia criminal. Durante el verano antes de su último año de preparatoria, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó en secreto a una organización de derechos de mujeres y niñas. Les contó su historia, les mostró su evidencia. Al principio fueron escépticos, pero cuando vieron la documentación que había recopilado durante meses, entendieron que tenían un caso explosivo. La abogada que le asignaron, maestra Patricia Sandoval, era una mujer de 50 años con reputación de destruir a hombres poderosos que abusaban de su posición. Cuando Lucía terminó de contarle todo, Patricia la miró con respeto y algo parecido a orgullo. Tienes todo para destruirlo. Pero necesitamos más. Necesitamos que confiese, de forma inequívoca, que su plan desde el principio fue prepararte para ser su esposa. ¿Puedes hacer eso? Lucía sonrió por primera vez en meses. Puedo hacer eso. El plan era simple pero requería el timing perfecto. Lucía esperaría hasta su cumpleaños 18, cuando Rodrigo hiciera su movimiento oficial. Pero antes de eso, necesitaba asegurarse de que su familia estuviera protegida. Durante los siguientes meses, con ayuda de la maestra Patricia, Lucía estableció un fondo de emergencia secreto usando el dinero que había ahorrado de pequeños trabajos freelance de traducción, otro de los talentos que Rodrigo había financiado sin saber que lo usaría contra él. Era suficiente para mantener a su familia durante 6 meses si el apoyo de Rodrigo desaparecía súbitamente. También se aseguró de que su hermano Roberto, ahora de 12 años, tuviera garantizada una beca real en su escuela actual, independiente de la generosidad de Rodrigo. Habló con su familia sobre planes de contingencia sin revelar aún la verdad completa. Su madre notó que algo estaba diferente en Lucía, pero cuando preguntaba, ella solo decía que estaba estresada por los exámenes de admisión universitaria. Y entonces llegó el día de su cumpleaños 18. Rodrigo organizó una fiesta en su mansión, un evento opulento con más de 100 invitados de la alta sociedad. Era, oficialmente, una celebración de los 11 años de éxito del programa de becas con Lucía como la estrella graduada. Pero todos los que conocían a Rodrigo sabían que era algo más. Era su presentación oficial de la mujer que había formado. Lucía llegó a la mansión con un vestido que Rodrigo había elegido, blanco, virginal, carísimo. Llevaba también, oculto en su bolso, un dispositivo de grabación de calidad profesional que la maestra Patricia le había proporcionado. La fiesta fue un espectáculo de riqueza obscena. Música en vivo,
catering de chefs reconocidos, champaña que costaba más que el ingreso anual de su familia. Lucía sonrió, saludó, agradeció cumplidos, todo mientras su corazón latía con violencia contra sus costillas. Rodrigo estaba radiante, moviéndose entre sus invitados como un rey en su corte. Cada cierto tiempo, sus ojos buscaban a Lucía, y cuando sus miradas se encontraban, él sonreía con una mezcla de anticipación y posesión que la hacía sentir náuseas. A las 10 de la noche, Rodrigo pidió silencio y llamó a Lucía al centro del salón. Amigos, comenzó con voz amplificada por el sistema de sonido, hace 11 años tomé una decisión que cambió mi vida. Visité una escuela humilde y conocí a una niña extraordinaria, Lucía Ramírez. Los invitados aplaudieron. Lucía mantuvo su sonrisa congelada. Durante todos estos años, he tenido el privilegio de verla crecer, de ser parte de su desarrollo. He invertido no solo dinero, sino mi corazón en ella. Y hoy, en su cumpleaños 18, quiero celebrar no solo su graduación académica, sino algo mucho más personal. El salón quedó en silencio absoluto. Algunos invitados intercambiaron miradas de complicidad, como si supieran lo que venía. Rodrigo se arrodilló frente a Lucía y sacó una caja de terciopelo. Dentro, un anillo de diamantes que valía probablemente más que la casa donde ella había nacido. Lucía, mi querida Lucía. Durante 11 años te he preparado para este momento. Te he dado educación, oportunidades, todo lo que necesitabas para convertirte en la mujer perfecta. Y ahora que eres legalmente adulta, quiero hacer oficial lo que siempre fue mi intención. ¿Te casarás conmigo? El salón estalló en aplausos. Y Lucía comenzó a ejecutar su venganza. Reoc 3. Lo que sucedió después conmocionó a todos los presentes. Lucía miró el anillo, luego a Rodrigo arrodillado frente a ella, luego al salón lleno de cómplices silenciosos de esta perversión disfrazada de cuento de hadas. Y en lugar del pánico que había sentido 2 años atrás, sintió una calma absoluta. Era su momento. Señor Mendoza, dijo con voz clara que cortó el silencio como un cuchillo, ¿puedo hacerle algunas preguntas antes de responder? Rodrigo pareció sorprendido pero sonrió indulgente. Por supuesto, mi amor. ¿Cuántos años tenía yo cuando usted decidió que sería su esposa? La sonrisa vaciló ligeramente. Lucía, no es momento para. Responda la pregunta, por favor. Todos estos testigos merecen saber la verdad. Hizo un gesto amplio hacia los invitados que observaban con creciente incomodidad. ¿Cuántos años tenía yo? Rodrigo se puso de pie, su expresión endureciéndose. No voy a permitir que arruines este momento con. Tenía 7 años. La voz de Lucía resonó en el salón. Yo tenía 7 años cuando usted vio a una niña pobre, brillante, desesperada, y decidió que sería suya. No me rescató de la pobreza por generosidad. Me compró. Murmullos comenzaron a recorrer el salón. Rodrigo intentó tomar su brazo pero ella retrocedió. ¿Creen que esto es amor? Lucía se dirigió directamente a los invitados. Un hombre de 45 años que invierte 11 años, formando a una niña de 7 para que se case con él cuando sea legalmente posible. Eso no es filantropía. Es grooming. Es abuso. Es trata de personas con un contrato legal. Suficiente. La voz de Rodrigo tronó en el salón. Su máscara de benefactor gentil se había caído completamente. Te lo advertí, Lucía. Tu familia. Mi familia está protegida. Lucía sacó su teléfono y lo levantó para que todos vieran. Durante 2 años he documentado cada comentario inapropiado, cada amenaza, cada intento de control. Tengo grabaciones, mensajes, testimonios. Y lo más importante, tengo evidencia de que su fundación es un esquema de fraude fiscal para financiar su depravación personal. El color drenó del rostro de Rodrigo. Hay 3 agentes de la Procuraduría Federal esperando afuera de esta mansión con una orden judicial.
También hay periodistas de 4 medios nacionales que mañana publicarán una investigación completa sobre usted y los otros depredadores que usan fundaciones benéficas para cazar niñas. Lucía se giró hacia los invitados, muchos de los cuales estaban intentando salir discretamente del salón. Oh no, por favor no se vayan. Porque algunos de ustedes están en esa investigación también. ¿Verdad, licenciado Martínez? Señaló a un hombre de unos 50 años con una esposa veinteañera que se veía aterrada. Ustedes se casaron hace 2 años, cuando ella cumplió 18. ¿Cuántos años tenía cuando usted comenzó a apoyar su educación? El caos estalló en el salón. Invitados corriendo hacia las salidas. Rodrigo intentando alcanzar a Lucía. Y en ese momento, las puertas se abrieron y entraron los agentes federales exactamente como ella había prometido. Los agentes federales entraron con la autoridad impersonal de quien ha visto demasiadas veces la cara oculta del poder. La comandante a cargo, una mujer de unos 40 años con expresión que no toleraba excusas, levantó la orden judicial mientras sus compañeros bloqueaban las salidas. Rodrigo Mendoza Villarreal tiene una orden de comparecencia por presuntos delitos de fraude fiscal, lavado de dinero a través de organizaciones no lucrativas y acoso con agravantes hacia menores bajo su tutela. Tiene derecho a permanecer en silencio. Esto es un malentendido. Rodrigo intentó mantener su compostura frente a sus invitados horrorizados. Soy víctima de una conspiración. Esta niña malagradecida. No soy una niña. Lucía dio un paso hacia él, y por primera vez en 11 años, él retrocedió. Soy la mujer que usted creó, señor Mendoza. Me enseñó a ser estratégica, analítica, implacable. Me dio acceso a educación de élite donde aprendí sobre leyes, finanzas, sistemas de poder. ¿Creyó que usaría todo eso para ser su esposa obediente? No. Lo usé para destruirlo. La comandante hizo una seña y 2 agentes escoltaron a Rodrigo hacia la salida. Mientras pasaba junto a Lucía, él siseó con veneno puro: destruiste a tu familia. Sin mi apoyo, volverán a ser nada. Mi familia prefiere ser pobre con dignidad que rica con vergüenza. Lucía sostuvo su mirada sin parpadear. Algo que un hombre como usted nunca entenderá. Pero mientras Rodrigo era escoltado fuera de su propia mansión, Lucía sabía que la batalla apenas comenzaba. La mañana siguiente, México despertó con un escándalo que dominaría los titulares durante meses. Millonario usaba fundación benéfica para formar niñas como futuras esposas. Red de depredadores de élite expuesta, el caso Mendoza. Valiente joven denuncia sistema de grooming institucionalizado. Los periódicos, programas de noticias y redes sociales estallaron con la historia. La investigación periodística que Lucía había ayudado a coordinar con la maestra Patricia revelaba algo mucho más siniestro que un solo depredador. Era un sistema completo. La Fundación Futuro Brillante había operado durante 15 años. De las 47 niñas becadas, 12 habían terminado casándose con Rodrigo o sus asociados al cumplir la mayoría de edad. Otras 8 habían desaparecido del sistema sin explicación clara. El resto, como Lucía, habían sido lo suficientemente afortunadas o lo suficientemente astutas para escapar. Pero Lucía fue la primera en pelear de vuelta. En los días siguientes, mientras Rodrigo enfrentaba cargos criminales y sus abogados intentaban controlar el daño, Lucía se convirtió en el rostro público de las sobrevivientes. Dio entrevistas detalladas donde explicó con precisión quirúrgica cómo funcionaba el sistema. No es solo dar dinero a una familia desesperada. Es crear dependencia. Es aislar a la víctima de cualquier sistema de apoyo independiente. Es condicionar cada aspecto de su vida, qué estudiar, cómo vestirse, con quién relacionarse. Para cuando cumplen 18, muchas no pueden imaginar siquiera la posibilidad de decir no, porque toda su existencia ha sido construida sobre la generosidad de su depredador. Sus palabras resonaron en todo el país. Otras víctimas comenzaron a aparecer, no solo de la fundación de Rodrigo, sino de organizaciones similares operadas por otros hombres poderosos.
El caso se transformó en un movimiento nacional. Almohadilla Niñas no son proyectos se volvió trending topic internacional. Pero para Lucía, el precio personal fue devastador de formas que no había anticipado completamente. 3 semanas después del escándalo, Lucía estaba sentada en la mesa de la cocina de su casa, mirando las paredes de lámina que habían sido su hogar durante 18 años. Su madre lloraba silenciosamente en el rincón. Su padre no había hablado con ella en días. ¿Valió la pena? Don Miguel finalmente rompió el silencio, su voz cargada de dolor y rabia contenida. ¿Destruir a la única persona que nos ayudó? ¿Condenar a tu hermano a volver a la pobreza? ¿Humillar a esta familia en televisión nacional? Papá, ese hombre no nos ayudó. Nos usó. Lucía intentó mantener su voz firme aunque sentía como si le estuvieran arrancando el corazón. Me compró como si fuera una propiedad. Nos dio 11 años de dignidad. Su padre golpeó la mesa con el puño. Tu hermano pudo estudiar. Tu madre dejó de matarse limpiando. Y tú tuviste oportunidades que nunca hubiéramos podido darte. ¿Y así le pagas? ¿Destruyéndolo? ¿Le pago convirtiéndome en su esposa a los 18? ¿Eso es lo que querías para mí? Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por las mejillas de Lucía. Hubiera sido una buena vida. Doña Rosa levantó la voz por primera vez. Hubieras tenido todo. ¿Él te amaba? No me amaba. Me poseía. Hay una diferencia. Lucía se puso de pie, su voz quebrándose. Tenía 7 años, mamá. 7. Y él ya estaba planeando casarse conmigo. ¿No entienden lo enfermo que es eso? El silencio que siguió fue peor que los gritos. Su padre finalmente habló, con una frialdad que Lucía nunca le había escuchado. Tienes razón en una cosa. Ya no eres una niña. Y las adultas que toman decisiones viven con las consecuencias. Arruinaste tu vida y la nuestra. No sé si puedo perdonarte por eso. Esas palabras dolieron más que todo lo que Rodrigo le había hecho. Lucía empacó sus cosas esa noche. No mucho, nunca había tenido mucho que fuera realmente suyo. Ropa, libros, su computadora donde guardaba toda la evidencia que había destruido a Rodrigo. Su hermano Roberto la abrazó llorando en la puerta, el único que parecía entender. No te vayas, Lucía. Te necesitamos. Necesitas a alguien que tus padres no odien ahora mismo, le susurró, besando su cabeza. Pero nunca voy a abandonarte. Te lo prometo. Se fue a vivir con la maestra Patricia, quien le ofreció un cuarto en su apartamento. Las primeras semanas fueron las más oscuras de su vida. A pesar de haber ganado la batalla legal, se sentía como si hubiera perdido la guerra. Los medios la presentaban como heroína, pero su familia la veía como traidora. Las redes sociales fueron aún peor. Por cada mensaje de apoyo, había 3 ataques. Niña malagradecida. Ese hombre le dio todo. Arruinó su vida por orgullo. Pudo haber tenido una vida de reina. Seguro solo quiere dinero de la demanda. Todo es falso. Pobres padres, criar una víbora así. Lucía dejó de leer los comentarios después de la primera semana. Pero el daño estaba hecho. Comenzó a tener ataques de pánico. Noches sin dormir. Dudas que la carcomían, ¿y si sus padres tenían razón? ¿Y si había destruido todo por nada? Fue la maestra Patricia quien la sacó de ese pozo. Escúchame bien, Lucía. La abogada se sentó frente a ella una noche cuando la encontró llorando en la cocina. Lo que hiciste fue extraordinariamente valiente. Pero valentía no significa ausencia de dolor. Significa actuar correctamente aunque duela. Y lo que hiciste fue correcto. ¿Correcto? Destruí a mi familia. No. Tú te negaste a ser mercancía. Tu familia está enojada porque se acostumbraron a vivir del precio que te pusieron. Eso no es tu culpa. Es de ellos. Pero los amo. Y ellos me odian. Ahora te odian. Pero el tiempo tiene una forma de clarificar las cosas. Algún día, cuando el dolor se calme, verán lo que realmente pasó. Verán que salvaste no solo tu vida,
sino potencialmente las vidas de docenas de otras niñas. Porque después de tu caso, ¿sabes cuántas fundaciones benéficas similares están siendo investigadas? 17. ¿Sabes cuántas niñas han sido rescatadas de situaciones similares? 32 hasta ahora. Esos números se convirtieron en el ancla de Lucía. Cuando la oscuridad la amenazaba, se recordaba a sí misma, 32 niñas que no serían groomed, manipuladas, compradas. 32 futuros que no serían robados. Y ese número seguía creciendo cada semana. 3 meses después del escándalo, mientras Rodrigo Mendoza enfrentaba un juicio que prometía ser el caso legal del año, Lucía recibió una llamada que no esperaba. Era de la Universidad de Columbia en Nueva York. Señorita Ramírez, hemos seguido su caso con gran interés. Su valentía y su capacidad analítica para documentar y exponer un sistema de abuso sistemático son exactamente el tipo de pensamiento crítico que valoramos en Columbia. Me gustaría ofrecerle una beca completa para estudiar Derecho Internacional de Derechos Humanos. Lucía casi dejó caer el teléfono. ¿Una beca? Completa. Matrícula, alojamiento, manutención, todo cubierto. Y a diferencia de su experiencia previa, la voz del decano tenía un tono de comprensión. Esta beca no viene con condiciones ocultas. Solo el requisito de mantener su promedio académico. Por primera vez en meses, Lucía sintió esperanza. Pero había un problema: dejar México significaba dejar a Roberto. Su hermano pequeño, el único miembro de su familia que aún le hablaba, que la necesitaba. Cuando le contó sobre la oferta, Roberto la abrazó fuerte. Tienes que ir, Lucía. No puedes quedarte aquí por mí. No puedo dejarte solo con ellos tan enojados. No estaré solo. Roberto se separó, y Lucía vio madurez en sus ojos de 12 años que no debería estar ahí. Entiendo lo que hiciste. Y algún día, papá y mamá también lo entenderán. Pero tú tienes que vivir tu vida. Tienes que demostrar que valió la pena. Esas palabras le dieron el coraje que necesitaba. 2 semanas después, Lucía estaba en el aeropuerto con una maleta y un futuro completamente incierto. La maestra Patricia la acompañó, convertida en algo más que su abogada, era su mentora, su figura materna sustituta. ¿Asustada?, preguntó Patricia. Aterrada, admitió Lucía. Pero también, emocionada. Por primera vez en mi vida, voy hacia algo que elegí yo. No algo que Rodrigo eligió por mí. Esa es la libertad real, Lucía. Y la ganaste tú sola. En la sala de espera, mientras aguardaba su vuelo, Lucía vio las noticias en las pantallas. Rodrigo Mendoza había sido sentenciado a 15 años de prisión por fraude fiscal, lavado de dinero y múltiples cargos relacionados con abuso de menores. Su imperio financiero estaba siendo desmantelado. Sus asociados estaban siendo investigados. El monstruo había caído. Pero mientras el avión despegaba y Ciudad de México se convertía en un patrón de luces debajo de ella, Lucía entendió algo profundo: la venganza no era el fin de su historia. Era apenas el principio. El salón de conferencias de la ONU en Ginebra estaba lleno hasta el tope. Representantes de 47 países se habían reunido para discutir un nuevo protocolo internacional sobre protección de menores en programas de asistencia social. Y la presentadora principal era Lucía Ramírez, ahora de 23 años, graduada con honores de Columbia y recién nombrada como asesora junior del relator especial sobre la venta y explotación sexual de niños. El grooming institucionalizado, comenzó Lucía con voz clara y firme, no siempre parece abuso. Viene disfrazado de generosidad. Se esconde detrás de contratos legales. Usa la pobreza como arma y la gratitud como cadena. Pero es abuso. Y los sistemas internacionales deben reconocerlo como tal. Mientras hablaba, presentó estadísticas devastadoras. Después del caso Mendoza, investigaciones en 23 países habían revelado patrones similares. Fundaciones benéficas operadas por hombres ricos que sistemáticamente identificaban niñas vulnerables, las educaban y las groomeaban para matrimonios cuando alcanzaban la mayoría de edad.
El protocolo que Lucía había ayudado a redactar establecía salvaguardas internacionales, verificaciones obligatorias de antecedentes, supervisión independiente de fundaciones, límites a las interacciones entre benefactores y beneficiarios, y lo más importante, educación para las víctimas potenciales sobre sus derechos. Era un cambio sistémico. Y había comenzado con una niña de 7 años que se negó a ser comprada. Después de la presentación, mientras diplomáticos y activistas la felicitaban, Lucía notó una figura familiar en la parte trasera del salón. Roberto. Su hermano pequeño, ahora de 17 años, alto y con el uniforme de su preparatoria privada, pagada con una beca real que Lucía había ayudado a conseguir, la esperaba con una sonrisa enorme. ¿Qué haces aquí? Lucía corrió a abrazarlo. La maestra Patricia me ayudó con el vuelo. Dijo que no podía perderme esto. Roberto la abrazó fuerte. Estoy tan orgulloso de ti, hermana. ¿Y papá y mamá? Roberto vaciló. Están procesando. Papá encontró trabajo estable como supervisor de construcción. Mamá abrió un pequeño negocio de catering. Ya no necesitan el dinero de Mendoza, y creo que eso los está ayudando a ver las cosas diferentes. ¿Pero aún están enojados conmigo? No tanto como antes. Mamá me preguntó la semana pasada si pensaba que algún día la perdonarías por no haberte protegido. Le dije que tú nunca dejaste de amarlos, pero que necesitabas espacio para sanar. Las lágrimas amenazaron con caer, pero Lucía las controló. ¿Y tú? ¿Estás bien? Estoy más que bien. Me aceptaron en la UNAM para estudiar psicología infantil. Quiero especializarme en trauma y recuperación. Gracias a ti, sé que es posible sobrevivir y reconstruirse. En ese momento, Lucía entendió que todo había valido la pena. Esa noche, en su habitación de hotel, Lucía abrió su laptop y escribió en el diario digital que había mantenido durante años. Querida yo de 16 años que estaba aterrada en ese restaurante. Lo logramos. No solo sobrevivimos. Prosperamos. Transformamos el dolor en propósito. La rabia en cambio sistémico. El trauma en triunfo. Rodrigo Mendoza quería crear a la mujer perfecta para sus propósitos. Y en cierto sentido, lo logró. Me dio educación, recursos, conexiones. Pero lo que no calculó es que esas mismas herramientas me darían el poder de destruirlo y reconstruirme. Perdimos a nuestra familia por un tiempo. Pero ganamos nuestra alma. Y eso, al final, es todo lo que realmente importa. Sigo asustada a veces. Sigo dudando. Sigo llorando por los años robados. Pero también estoy salvando a otras niñas de ese destino. Y cada una de ellas es una victoria contra el monstruo que intentó comprarme. Tú eras una niña asustada. Yo soy una mujer libre. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para dar el primer paso. Con amor. Lucía. 2 años después, Lucía estaba de vuelta en Ciudad de México para una conferencia. Mientras caminaba por las calles de su antigua colonia, sus pasos la llevaron inconscientemente a su antigua casa. La casa de lámina había sido reemplazada por una construcción más sólida. No lujosa, pero digna. En el pequeño jardín frontal, su madre regaba plantas. Doña Rosa levantó la vista y se quedó congelada. Por un largo momento, madre e hija se miraron a través de la distancia física y emocional de años. Entonces doña Rosa dejó caer la manguera y corrió hacia Lucía. Mi niña valiente. Perdóname. Por favor, perdóname. Se abrazaron en medio de la calle, llorando juntas todas las lágrimas que habían guardado durante años. Don Miguel salió de la casa, vio la escena, y después de un momento de vacilación, se unió al abrazo. No entendimos, susurró su padre con voz quebrada. Creímos que ese dinero era salvación, pero tú eras quien necesitaba ser salvada. De nosotros. De nuestra codicia disfrazada de necesidad. No fue codicia, papá. Fue desesperación. Y Rodrigo sabía exactamente cómo explotarla. Pero tú fuiste más fuerte que todo eso. Doña Rosa tomó el rostro de Lucía entre sus manos. Nos salvaste a todos,
aunque no lo merecíamos. ¿Puedes perdonarnos? Y Lucía, quien había pasado años aprendiendo que el perdón no es olvidar sino liberar, sonrió a través de las lágrimas. Ya los perdoné hace mucho tiempo. Ahora solo necesito que me perdonen ustedes. No hay nada que perdonar, hija. Tú siempre fuiste la víctima. Nosotros fuimos los ciegos. Esa noche, la familia Ramírez cenó junta por primera vez en 5 años. No en una mansión comprada con dinero sucio, sino en su casa modesta comprada con trabajo honesto. Y por primera vez en la vida de Lucía, una comida familiar no estaba envenenada por las expectativas de un depredador disfrazado de benefactor. Eran pobres de nuevo, en términos monetarios. Pero eran ricos en lo único que realmente importaba, dignidad. 6 meses después, Lucía recibió un sobre en su oficina de la ONU. No tenía remitente, solo una dirección de prisión federal mexicana. Dentro había una carta manuscrita de Rodrigo Mendoza. Lucía. Tengo 15 años para pensar en lo que hice. En la soledad de esta celda, finalmente lo veo, no eras un proyecto. Eras una niña. Y yo era un monstruo. No espero perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que tu victoria no fue solo contra mí. Fue contra un sistema entero que permite a hombres como yo comprar futuros. He donado todo mi patrimonio restante, después de las restituciones legales, a la organización que fundaste para sobrevivientes de grooming. Es lo mínimo que puedo hacer. Destruiste mi imperio, pero construiste algo mejor sobre sus ruinas. Eso es algo que nunca podré quitarte. Espero que tu vida sea todo lo que la mía nunca fue, libre, auténtica, tuya. R.M. Lucía leyó la carta una vez, luego la guardó en un cajón de su escritorio marcado como capítulos cerrados. No la perdonaba. Probablemente nunca lo haría completamente. Pero no necesitaba perdonarlo para seguir viviendo. Porque su vida ya no se definía por lo que Rodrigo Mendoza le había hecho, sino por lo que ella había elegido hacer después. Mensaje final. Si esta historia te impactó, necesitas saber algo, no es ficción para miles de niñas en todo el mundo. El grooming institucionalizado existe. Se esconde detrás de becas, tutorías, mentoría. Usa la pobreza como arma y la gratitud como prisión. Pero también necesitas saber esto, la resistencia es posible. La libertad es posible. La justicia es posible. Lucía Ramírez es ficticia, pero las 32 niñas reales que ella salvó en esta historia representan a miles de víctimas reales que han encontrado el coraje de hablar. Si conoces a alguien en una situación similar, si sospechas que un benefactor tiene intenciones ocultas, si eres víctima de este tipo de abuso, no estás sola. No es tu culpa. Y puedes salir. Deja tu like si crees que ninguna niña debería ser comprada con dinero disfrazado de generosidad. Comenta qué parte de la historia te impactó más. Comparte para que esta historia llegue a alguien que necesite escucharla. Suscríbete para más historias de justicia, resistencia y triunfo sobre la adversidad. Porque a veces el acto más revolucionario es simplemente negarte a ser propiedad de nadie. Y a veces la mejor venganza es vivir libre, auténtica y completamente tuya.